siglo XX todavía. Bueno, desde entonces hasta ahora, por primera vez, Venezuela maneja de verdad, soberanamente, el negocio, la estrategia, el recurso petrolero. Ahora, eso tenemos que consolidarlo, fortalecerlo. Mira, yo estuve en La Faja esos días que les dije, ¿no? Y en verdad, qué emoción, qué satisfacción ver aquellos trabajadores, ¿no?, que antes estaban tercerizados. PDVSA antes tenía, a ver, 40.000 trabajadores. Por ahí andaba, cuando nosotros llegamos aquí. El resto eran tercerizados, explotados. Ahora PDVSA llega a 100.000 trabajadores en su nómina. Es una de las empresas más grandes del mundo. Hemos logrado, después del sabotaje petrolero, nos hicieron mucho daño. Recuerden que nos sabotearon, bueno, las refinerías, y no solo refinerías, tuberías, oleoductos, válvulas, campos petroleros. Fue un sabotaje general. El cerebro electrónico. El cerebro electrónico. Venezuela llegó a producir 20.000 barriles diarios yo creo que tú escribiste algo sobre eso, o Clodovaldo, ¿no? Algo sobre eso. Pero de casi 3 millones de barriles, bajamos a 20.000. Hay que ver el daño que nos hicieron. Y luego costó mucho empezar a recuperar esa producción, a poner operativos los sistemas, las tuberías, los pozos, porque apagar un pozo, vamos a decirlo así, petrolero, no es como el que apagó un carro y lo va a prender otra vez, no. Hay unas condiciones ahí de presión, de temperatura, que se generaron durante un tiempo determinado, una inversión determinada, bueno, que el pozo muchas veces se espichó, se apagó, y luego para encenderlo otra vez costó mucho, y en muchos casos los pozos quedaron ahí apagados, pozos viejos, pozos maduros. Así que la producción, sobre todo en Occidente, se vino abajo. Costó levantarla en Oriente, levantarla en los llanos, levantarla en la faja del Orinoco, y estamos hoy ya en 3 millones de barriles. 3 millones de barriles, una producción estabilizada y en crecimiento. Ahora, nosotros vamos con la inversión que estamos haciendo en la faja del Orinoco y en otras áreas, pero sobre todo en la faja del Orinoco, vamos en el 2014 a llegar a 4 millones de barriles diarios. Y en el 2019 a 6 millones de barriles diarios. Estamos diversificando también nuestros mercados. Hace poco vino, y mira que le dimos durante años y años y años, y nunca habíamos logrado concretar nada. Vino el ministro de la India, y se firmó por primera vez con ese gigantesco país que consume mucho y sigue y va a seguir consumiendo, un convenio de suministro de petróleo con una empresa Reliance, algo así se llama, y unas refinerías que tienen ellos allá, muy apropiadas para nuestro crudo pesado de la faja del Orinoco. El tema de Brasil y la refinería del norte de Brasil, con Petrobras, ¿no? Además de China. Ya para China nosotros estamos enviando como 600.000 barriles de crudo. Petrocaribe, también Norteamérica. Ese es otro de los objetivos, ¿no? Seguir diversificando nuestros mercados, defendiendo nuestros precios, invirtiendo mucho más en nuevas tecnologías, sobre todo en los crudos pesados y extrapesados de la faja del Orinoco, incrementar nuestra capacidad de refinación en territorio venezolano. 3 nuevas refinerías vamos a construir. Ya empezamos a construir la primera en Barinas, pero hay otra prevista en Cabruta, que va a comenzarse pronto, y otra allá en la faja del Orinoco, para llegar hasta a tener capacidad hasta de 2 millones de barriles de capacidad de refinación en territorio venezolano. La petroquímica, el gas, el gran desarrollo petroquímico. Esa es una de las líneas fuertes de nuestro desarrollo o modelo de desarrollo, rumbo a convertir en esos objetivos históricos de lo que tú me preguntabas, a Venezuela en un país potencia. Y además, termino con esto, Vanessa, seguir sembrando el petróleo. La frase de Uslar, pero antes de Uslar la usó Alberto Adriano. La agricultura, la industria, la agroindustria, para que el petróleo, bueno, para que el petróleo no se evapore, como se evaporó durante 100 años. Bueno, ese es parte de los planes, de los proyectos para el próximo ciclo que comenzará, para mí no el 10 de enero del 2013, sino el mismo 8 de octubre. 8 de octubre, día del Che Guevara, del guerrillero heroico, por cierto, el mes de octubre.
Bueno, tú me pedías un mensaje. Sí, quisiéramos que cerrara con un mensaje para ese pueblo que lo está escuchando, presidente. Quienes están ya decididos a votar por usted, quienes puedan estar dudando si votar o no por usted, o quienes se inclinan tal vez en este momento un poco más hacia la oposición. ¿Qué mensaje les daría a todos los sectores? Mensaje de García. Bueno, un mensaje. Primero, voy a seguir el patrón que tú me señalaste, me sugeriste más bien. Primero, los que están convencidos ya, que son la gran mayoría, lo sabemos, de los votantes, están ya convencidos de que van a votar por Chávez, que no es por Chávez en verdad, es por un proyecto, es por el país, es por la patria. Bueno, firmeza, pendiente hasta los mínimos detalles, la cédula empastada, ¿no? La organización, la patrulla, que nadie ande por ahí, solo, desperdigado, el comando de campaña Carabobo en torno a cada centro electoral, el 1×10, chequeen el 1×10 o 1×15 en algunos casos, para que no se nos quede ni un solo voto por fuera de ese gran universo de, bueno, como dicen, de chavistas convencidos. Ustedes, los que están indecisos, deshojando la margarita, no duden más. Venezuela no va a ir atrás. Sería un desastre para todos ustedes, para todos nosotros, y sobre todo para nuestros hijos, para la juventud que se levanta, esa generación a la que yo no dudo en llamar la mejor generación que ha pasado en toda nuestra historia por esta tierra venezolana. Esa juventud que se levanta, esos niños, esas niñas, es por ellos que vamos a votar, votando por Chávez, votando por la patria. Así que no dudes más, vente con nosotros, no sigas dudando. Y a los que están férreamente convencidos por la oposición, bueno, adelante, vayan a votar, solo que no se dejen manipular, porque van a perder. No es que van a perder ustedes. Si tú, hombre venezolano, X, tú, mujer venezolana, bueno, eres un férreo opositor a Chávez, tienes tus derechos. Estamos en un país ampliamente democrático. Anda a votar. Bueno, y vota por lo que tú quieras votar, o por quien tú quieras votar, por las razones que tú tengas. Solo que prepárate porque tu opción va a fracasar, tu opción va a perder, pero tú no vas a perder, tú vas a ganar aunque no lo aceptes, aunque no lo entiendas muy bien. Tú vas a ganar paz, tú vas a ganar futuro, tus hijos van a ganar, aunque votes contra Chávez, los que van a votar contra Chávez, no importa, aquí estás también en mi corazón. Y otra cosa, acepta los resultados, no te dejes manipular, como ocurrió el 11 de abril, aquellos que llamaron a la marcha, al combate final en Miraflores, para matarlos ahí mismo en la esquina, con los francotiradores, y con ello tumbar a Chávez o matar a Chávez, etcétera, y casi que nos llevan a una guerra civil. ¿Se dan cuenta? Por eso, por la paz, por la vida, si alguno de los férreos opositores a mi gobierno, incluso tienen tiempo todavía, reflexionen, recapaciten y vénganse para acá, porque aquí vamos a continuar construyendo la patria que es de todos y de todas. Hasta la victoria siempre. Presidente, muchas gracias, Vanessa. Gracias por Vanessa. Pues, Ernesto, como el Che. Así es. Ernesto. Tú no tienes el programa en la mañanita ya, ¿no? Sí, a las 6:30. Pero antes hay un gallo. El cantar de gallo. El cantar de gallo. José Marcán. Gracias, presidente. Muchas gracias. Vamos a hacer la despedida y agradecerle a todas las televisoras, a todas las emisoras de radio que también nos permitieron multiplicar el mensaje del presidente Chávez. Preveo, Suátegui, Monagas y Nueva Esparta, Catatumbo Radio con alcance hasta Maracaibo, Costa Oriental del Lago, Monagas, Guaraguao, Puerto La Cruz y Maturín. Telellano, Circuito Radio Nacional de Venezuela, Circuito YBKM Mundial, Radio Callaurima, Frente de Comunicadoras y Comunicadores Alternativos Antonio José de Sucre del Estado Sucre, Circuito RMT del Estado Portuguesa, Televisora Venezolana Social TVs, Venevisión, Apure Televisión, Coquibacoa Televisión, Aventura Televisión, Telesur, Promar Televisión, TVR y Vive Televisión. Presidente, nuevamente gracias. Gracias de verdad, ha sido un honor y un placer para quienes hemos estado con usted. Nos despedimos Vanessa Sánchez de Venevisión, Ernesto Villegas del diario Ciudad Caracas, director del diario Ciudad Caracas y moderador del programa Toda Venezuela, y esta servidora Vanessa Devi. Muy buenas noches para todas y todos y hasta una próxima oportunidad.
Así finalizaba entonces esta entrevista especial realizada para los medios de comunicación venezolanos, regionales, a nivel nacional también y locales, y a través de la pantalla de Telesur usted lo pudo ver todo. Bueno, rememorando un poco entonces lo que decía el candidato Hugo Chávez al inicio de la entrevista de por qué deberían votar por él, eran tres de las razones principales. Votar por Chávez para no volver atrás y evitar así otro paquetazo neoliberal en Venezuela, que lo que haría sería retroceder. También decía la importancia de un nuevo periodo para consolidar cada una de las misiones de los proyectos y esta revolución bolivariana que se está viviendo en Venezuela, y también por un nuevo futuro, refiriéndose también a los nuevos proyectos que vienen y obviamente la continuidad de cada una de las misiones que ya han beneficiado a todos los venezolanos y venezolanas hasta el momento. Pero sin duda que hoy es el último día de campaña y el candidato presidencial Hugo Chávez ha cerrado en Caracas, la capital. Lo hizo con una fuerte lluvia, pero aún así sus seguidores permanecieron en 7 principales avenidas del centro de la capital venezolana, un hecho inédito en el país y en la historia. Y el informe lo vamos a conocer a continuación con Madeleine García. El sol radiante dio paso a la lluvia. ¿Sabe lo que hago por ti? Pero no impidió a la multitud expresar su respaldo al presidente y candidato Hugo Chávez. ¡Siempre! Están convencidos de la victoria del 7 de octubre. Infinito orgullo, plasmamos la satisfacción de hacernos ver en esta nueva marea roja y dándole a nosotros mismos el apoyo a nuestro presidente. Y bueno, nada, vamos juntos a la victoria siempre. Tienen suficientes razones para apoyar el proyecto socialista. Se sienten incluidos. Por nuestro pobre, por nuestra juventud, por Venezuela y América Latina. Estos jóvenes, que hacen parte del 46% del padrón electoral, le apuestan a Hugo Chávez. Estoy viviendo algo único en la historia de Venezuela. Primera vez en mi país que se ve tanta revolución, tanto apoyo a un presidente. Argentina está con vos por esta revolución. Hugo Chávez, presidente. Las elecciones en Venezuela trascienden sus fronteras. Desde Argentina viajó una representación de la juventud peronista para acompañar el cierre de campaña. Es importante para Venezuela, es importante para Argentina, para Brasil, para Bolivia, para Paraguay y para toda la unidad de los países latinoamericanos. Creemos que es muy importante por eso. La efervescencia de la campaña dio paso a 2 días de reflexión, hasta que las urnas digan la última palabra, el domingo 7 de octubre. Madeleine García, Telesur, Caracas, Venezuela. Y lo cierto es que restan minutos para que comience la veda electoral y esta etapa de receso, de reposo también para los venezolanos, para que tomen conciencia y emitan su voto a primera hora a partir del domingo. Pero a través de las redes sociales y del Twitter, los seguidores están enviando su apoyo al candidato presidencial Hugo Chávez y vamos a conocer algunas de las opiniones. Por ejemplo, @polpod chavista publicó en su cuenta en Twitter el hashtag @Venezuela con Chávez y dice: nos mojamos, nos reímos y esperamos a nuestro comandante. Otra de las opiniones de @DesaCuxManic escribió también con el hashtag #Venezuela con Chávez el apoyo desde Chile al candidato del pueblo venezolano. Viva Venezuela, viva el pueblo, vivan los trabajadores. Otra de las opiniones de @DanteRivasQ dice también con la misma etiqueta, #Venezuela con Chávez: ¿qué les parece la movilización del pueblo que ama a Chávez? No me queda dudas que será una paliza. Esas algunas de las opiniones entonces en apoyo al candidato Hugo Chávez, que hoy cerró su campaña en Caracas, la capital venezolana. Usted tuvo todos los detalles a través de la pantalla de Telesur. Lo invitamos a que continúe con nosotros. Recuerde, toda la información está en www.telesurtv.net, donde va a estar usted conectado minuto a minuto junto a nosotros. Continuamos entonces con nuestra programación habitual. Será hasta la próxima con más información. Permiso. Eres la inspiración para todo lo que hacemos. Nuestras más de 500 oficinas están donde las necesitas.
1.200 cajeros automáticos trabajan para ti las 24 horas del día. Una red de 30.000 puntos de venta te facilita la adquisición de bienes en todo el país. Ya hay un TVCom funcionando en más de 1.000 comunidades. Y nuestra banca móvil te permite hacer operaciones electrónicas totalmente seguras. Por eso eres nuestra fuente de inspiración. Queremos que tengas un techo propio. Que tu vida sea más confortable. Y que tu dignidad sea reconocida. Inspirados por las necesidades del pueblo y guiados por el gobierno bolivariano, estamos construyendo la mejor y más moderna banca pública del país. Banco Bicentenario, en marcha. Estos son nuestros principales titulares. En Venezuela, candidatos presidenciales realizan actos de cierre de campaña. Multitudinaria concentración acompaña al candidato Hugo Chávez en la capital. Por su parte, el candidato Capriles finalizó su campaña en el estado Lara, al centro occidente del país. Consejo Nacional de Naciones Unidas condena ataques de Siria sobre Turquía que dejaron 5 personas fallecidas. En Colombia se inicia la indignación presentada por las organizaciones sociales y populares en el marco de la Ruta Social Común para la Paz. En Perú marchan juntos maestros, universidades, alumnos y también padres de familia. Exigen mejoras para el sector educación. Masacre en Nigeria. La policía inicia investigaciones por la muerte de 26 estudiantes en una residencia universitaria al norte del país. La ampliación de estos y otros temas solo por Telesur. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que tienen hoy interesantes variables, no por eso menos dramáticas en sus posibles consecuencias. Y esto naturalmente nos lleva a la complicación del cuadro premeditado, pero largamente dilatado en el tiempo, sin los logros al estilo Libia. Obviamente hablamos de Siria. Siria está resistiendo a todos los embates de la geopolítica siniestra que quieren aplicar aquí y que para nosotros sigue pareciéndose al plan aquel de cambiarle el perfil a 5 países musulmanes, 7 países musulmanes en 5 años. El tema de Siria lo vamos a tocar en detalles, pero hoy tenemos que comenzar por la crítica realidad económica, sociopolítica, que recorre toda Europa, y esto supone por igual hablar de Italia como de Grecia o España, y por supuesto todas las variables, ¿no? Portugal. Por cierto, Rajoy estaba hoy por Marruecos, ¿no? Y le recordaron algunos viejos contenciosos, ¿no? Como las plazas de soberanía, Ceuta, Melilla y los Peñoncitos y las islitas. También allí hay un contencioso. Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Mientras seguimos con lupa el roce potencialmente grave entre Turquía, ángulo sensible de la OTAN, y Siria, ¿no? Un agregado al interés de muchas de las potencias occidentales. La situación de la que hablábamos hoy es de huelgas en Europa y esto afecta a varios países. En todo caso, la policía griega tuvo que salir a reprimir a trabajadores. Los manifestantes tenían que ver con la industria de los astilleros, fundamental en Grecia, ¿no? A esta gente no les han pagado desde hace 6 meses su salario porque el Ministerio de Defensa, para quien trabaja,
no ha cumplido con un contrato millonario. Hablamos de Hellenic Shipyards. El resultado es, no nos pagan, vamos a intentar entrar al Ministerio de Defensa. Oigan bien, los trabajadores de los astilleros intentaron tomar el Ministerio de Defensa. Eran, algunos dicen que cerca de 500, otros que algo más de 350, pero la policía, que tampoco la está llevando bien en cuanto a sus remuneraciones, tuvo que actuar. Y el hecho es que la policía griega usó incluso gases contra los obreros que intentaron ocupar el Ministerio de Defensa. La unidad antidisturbios de la policía griega intervino contra los obreros de los astilleros que trataban de penetrar e ir a la oficina del ministro de Defensa para reclamar una reunión con el propio ministro y plantear sus quejas sobre el atraso de los pagos de sus salarios. Ahora, ¿por qué esto es así? Porque esta gente trabajó en la puesta al día de 2 submarinos comprados a Alemania. El problema radica en que estos astilleros privados han finalizado la modernización de sus submarinos alemanes para la Marina griega, pero el Ministerio de Defensa decidió congelar el proyecto, no pagando los 1.000 millones que había prometido. Resultado, no le pagan al ministerio, el ministerio no paga a los astilleros y los astilleros no le pagan a los obreros. Y los obreros dijeron, nosotros no tenemos la culpa, y se presentaron ante el Ministerio de Defensa. Los trabajadores del astillero privado Sacaramangas se negaron a abandonar el recinto y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Michalis Kostarakis, tuvo que dirigirse a sus obreros por megáfonos para tratar de aplacar los ánimos. Hemos sido engañados por líderes políticos con diversas promesas que jamás se han convertido en realidad, gritaba uno de los trabajadores. Los astilleros han finalizado la modernización de los 2 submarinos alemanes para la Marina de Guerra, pero el Ministerio de Defensa decidió congelar el proyecto. No ha pagado los 1.000 millones que había prometido y esto afectó a los obreros de los astilleros. Grecia es el segundo país de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, con mayor gasto militar en relación a su Producto Interno Bruto, aún en la situación de crisis en que están. Y los contratos suelen estar rodeados, según algunos, de sospechosos casos de corrupción. Desde el inicio de la crisis en el 2010, el gasto de defensa ha sido reducido, aunque Grecia continuó comprando material militar a sus principales proveedores, que son Alemania y, cuando no, Francia. En Atenas, el tema no pasa solamente por ahí. Esta es una protesta de médicos y enfermeras. Si no hay más oportunidades de trabajo, decía ese banner, si no hay reservas, si no pagan la salud, si no hay fondos para esto, entonces, ¿qué va a quedar para la salud pública? Stravos Moskouvelos, médico, decía, le estamos diciendo al gobierno que pare con estas políticas, que restaure los presupuestos para el sistema de salud y que contrate otra vez al personal que trabaja especializado en diferentes niveles, porque en esta crisis los pacientes no pueden tener acceso a la salud privada y tampoco tienen ahora garantizada la salud pública. Esta nurse, Zoe Florou, dijo, estoy muy enojada porque miren, no tengo ayuda, no dispongo sino de mi trabajo y en ninguna parte de Europa se hacen las cosas como aquí. La gente por eso está tratando de irse, pero estamos en serias dificultades. ¿Cómo podemos ayudar a los demás si ni siquiera podemos sobrevivir nosotros? Y las protestas también recibieron el apoyo de los sectores privados que tienen que ver con la salud. La Confederación de Empleados Públicos, representada por Grigoris Kalomiris, también hacía presente sus solidaridades. Estas políticas nos han robado nuestros ingresos y no podemos seguir aceptando cortes. Ya no hay nada de dónde cortar. La Troika está presionando por más cortes y esperan que los empleados públicos acepten ser
no solo destituidos, sino que los que se quedan reduzcan sus ingresos. Y lo mismo está pasando en el sector privado. Estamos determinados a continuar esta batalla con más protestas y más ocupaciones. Médicos, iguales que educadores, y también policías protestaban en Grecia por los nuevos recortes del gobierno. Las nuevas medidas de austeridad que planea el gobierno griego por valor de 11.600 millones de euros han generado nuevas manifestaciones y más represión. Manifestaron los médicos, los educadores, los jueces, los policías, y esto tras el parón en las protestas que supuso la doble cita electoral de mayo y junio y las vacaciones veraniegas. Policías, bomberos y guardacostas verán reducido su salario hasta en un 12%. Y los profesores universitarios han amenazado con ir a la huelga la próxima semana, lo que podría poner en peligro toda la celebración de los exámenes de septiembre. El sábado tendrá lugar una gran manifestación en Salónica, convocada por diferentes sindicatos. Una huelga general se perfila muy cercana en el horizonte griego. Después de Salónica debemos discutir con el mayor sindicato del sector privado y las demás organizaciones los detalles y la fecha para ver si definitivamente habrá una huelga general, dijeron. Luego de usar hasta gas pimienta contra aquellos que estaban manifestando, hasta los policías griegos se pusieron a protestar. Los miembros del Partido Comunista llevaban banderas a las afueras de la Universidad de Atenas y George Kitrikos, miembro del Partido Comunista, decía: estamos aquí contra las medidas de este paquetazo que han hecho de nuestra vida, la vida de la clase trabajadora, un verdadero infierno. Y ahora estamos en Bélgica, Bruselas. Nueva paralización de trenes, y esto supone una verdadera congestión porque la gente usa mucho los trenes urbanos, interurbanos e incluso los internacionales. Ningún tren se circula en Bélgica por esta huelga. Servicio ferroviario completamente interrumpido durante 24 horas sin servicios mínimos. Este es un turista de Australia y dice: necesitamos tomar nuestro avión y no sabemos cómo vamos a hacer ahora para llegar al aeropuerto. Ni siquiera nos han dado un poco de información, que es todo lo que queríamos realmente. La gente se ha visto en un verdadero estancamiento y se han roto todas las conexiones que normalmente utilizan como método económico y muy confiable el de los ferrocarriles interurbanos, e de ahí hasta lo internacional, incluso a todos los niveles, ¿no? No hay servicios mínimos. Esta vez la compañía Thalys, que une Bruselas con ciudades como Ámsterdam, París, Colonia, Alemania, y el Eurostat, que opera entre la capital belga y Londres a través del Canal de la Mancha, también se han sumado a la huelga. Y ninguno de estos trenes ha funcionado hoy. El tráfico en las carreteras belgas registraba más embotellamiento que los de costumbre. Y en Lisboa pasaba lo mismo con el metro. Había un paro parcial, pero que fue realmente fuerte. Y este caballero, Manuel Cafiero, decía: de alguna manera esto va a tener que ser atendido, porque los trabajadores tienen sus razones. Pero si afectan a los demás, tampoco nosotros podemos ir a nuestro trabajo y perdemos la paga del día. Y yo tengo que pagar mensualmente mis intereses y anualmente todo lo que tengo que hacer frente. Y yo les diría que deben hacer las huelgas como en el pasado. Es decir, trabajen, pero no cobren el boleto. Y eso hará sentir igual a los que manejan estas compañías, pero no perjudican a los demás. Cascais, Oeiras, todas las principales estaciones estaban en un verdadero desierto. Bruno Sousa decía: sí, esta huelga hace daño. En términos monetarios también, porque todos perdemos días de paga. Y tenemos que resolver la crisis, pero es muy difícil hacer frente a una situación así cuando el metro y los autobuses se unen al paro ferroviario en Portugal. Sim, afeta a nível financeiro, dinheiro. Vocês não recebem, mas vamos lá ver se isto vai se resolver o problema da crise. Só têm sensibilidade e ver se dão solução à crise.
Los sindicatos ferroviarios, los del metro, los de la empresa rodoviaria de autobuses que dan servicio a unas 400.000 personas en Lisboa, se declararon en huelga exigiendo mejoras salariales y en protesta por los recortes que sufre el sector. La compañía estatal Comboios de Portugal, Trenes de Portugal, aseguró que la huelga que empezó este lunes se prolongará hasta el viernes e impidió la circulación del 70% de los ferrocarriles del país, especialmente los de cercanías y los interurbanos. Y esto es Marruecos, Rabat. Morocco and Spain have decided to inaugurate new partnerships with new tools. Youssef Lanrani, el canciller del Estado de Marruecos, dijo, Marruecos y España han decidido inaugurar una nueva forma de sociedad con nuevas herramientas, nuevos instrumentos y una nueva visión. Reforzar el diálogo político, dar prioridad a los negocios, como ocurrió hoy aquí, y al fin del día lo importante es hacer negocios, de manera que ayudaremos a las compañías que atraigan inversores y que quieran trabajar juntos. Luego el primer ministro marroquí, Abdelilah Benkiran, rodeado por el ministro del Interior y el canciller, el ministro Youssef Lanrani, con el titular de la Confederación de Empresarios Marroquíes, y Miriam Ben Saleh Chahroun, y Mariano Rajoy, que estaba allí huyendo un poco de la situación de España y tratando de mejorar algunas cosas. Dans lequel mes rapports avec mon collègue et le ministre marocain sont magnifiques. On va établir toutes sortes de coopérations ensemble et on va faire pas mal de proyectos ensemble. Habló también Miguel Arias Canete, el ministro de Agricultura y de Pesquería, dijo, estamos hablando en mi tema de los relativos a mi cartera, en mis relaciones con Marruecos, y mi contraparte son magníficas. Queremos establecer cooperación juntos para realizar proyectos juntos y brindaremos la experiencia a los marroquíes en este terreno, y también esperamos que intercambiaremos técnicas a ser desarrolladas. Miren Ben Saleh Chokroin, el de la Confederación de Empresarios Marroquíes, hemos identificado sectores específicos y también algunas compañías que comenzarán de inmediato a hacer sinergia entre ambos lados del estrecho de Gibraltar. Las compañías de Marruecos establecidas en España y también las de España establecidas en Marruecos, con España como contraparte el señor Juan Rosell, y la Confederación de Empresarios. Hemos puesto un comité a trabajar, tenemos un plan de trabajo de aquí a varias semanas para encontrar en ambas partes soluciones pragmáticas y sustentables. Pour sortir avec un programme effectif, pragmatique et pérenne. Nueva etapa de Marruecos y Rabat, tradicionales referencias políticas, priorizar la cooperación económica y apoyarse en forma mutua ante la crisis. Que había entre el tipo de interés que paga un país y otros. Todo esto deja lugar a un traslado de los herederos de la corona hacia Panamá. Felipe de Asturias y la princesa Leticia Ortiz, ex colega de la televisión. España y Panamá estrechan vínculos con la visita de los príncipes de Asturias. Muy consciente de la importancia que tienen el papel las empresas en su agenda en el exterior, el príncipe Felipe dedicó su primer acto oficial del viaje, acompañado de Leticia, a hacer una entusiasta defensa de la capacitación y valía de los emprendedores españoles que optan por acudir al mercado exterior. Balboas, y un total de contratos públicos por valor de 5.000 millones de balboas, creando así además más de 15.000 empleos directos nuevos en una economía que, como hemos escuchado, ofrece ya altos índices de ocupación laboral. Por su parte, el ministro panameño de Comercio, Ricardo Quijano, destacó en el foro empresarial el aprecio que se tiene en Panamá por las experiencias españolas, cuyo desempeño en el país centroamericano está dejando excelentes resultados. Panamá será el próximo año la auténtica capital de Iberoamérica, una comunidad de naciones unidas por lenguas y culturas comunes, con un gran pasado, un presente dinámico y un futuro prometedor.
El crecimiento del año pasado en Panamá fue del 10,6% del Producto Interno Bruto, el mayor de toda Iberoamérica. Y junto con Quijano, hasta 8 ministros panameños escucharon el discurso del príncipe Felipe, quien también enfatizó la relevancia de que tienen las obras de ampliación del Canal de Panamá. Y esto nos lleva de vuelta a Madrid y la realidad allá. Fernando Hernández, Inversiones de Inversis Bank, hablaba del momento que están pasando, las alzas y bajas y la necesidad de hacer una gestión adecuada. Las ventas de bonos a 5 años han sido más pequeñas que otros y en este caso parece que han sido sobrescritas respecto a las anteriores subastas. El famoso bid to cover han sido observados hasta con la lupa durante algunos años. La cantidad de 5 años ha sido más pequeña. En cualquier caso, sobresuscrita en los 3 tramos por encima de las anteriores ocasiones. O sea, el manido ratio bid to cover, que es algo de lo que se mira mucho desde hace un par de años, ha estado bien, ha estado en unas cifras normales. También más sobresuscrito, más pedido en los tramos cortos que en el tramo más largo de esta subasta. Pero en general yo creo que es una colocación que ha sido pues aceptablemente buena, a niveles más o menos como venía cotizando el mercado secundario, y en ese sentido pues podemos decir que el negocio ha transcurrido, como se suele decir, business as usual, ¿no? Mientras esto ocurría en España, todos estaban pensando en España, en el Banco Central Europeo. ¿Van a pedir ayuda o no? ¿Cuándo la van a pedir? El Reino de España, en este caso, es el que coloca, va a ser capaz de devolver a lo largo de los próximos años. Un poco lo que se ha despejado la duda, sobre todo a partir del mes de julio, con la famosa frase de Draghi, haremos lo que sea estrictamente necesario, es que la zona euro como tal va a permanecer y, por tanto, los estados centrales de la zona euro, por decirlo de alguna forma, aunque evidentemente Alemania, Francia e Italia van por delante de España, España sería el cuarto país, no va a tener problema para devolver su deuda. En ese sentido, pues estamos viendo como la aceptación de la deuda en el último mes y medio, 2 meses, digamos, es más suave, más tranquila, más normalizada, podríamos decir. Mientras se seguía especulando en España sobre cuándo y cómo se pide la ayuda, y Rajoy tratando de evitarlo o estirar la arruga, estaba Draghi en Eslovenia, en las afueras de Ljubljana, en Brda pri Kranju. Y todo lo que dijo estaba pensando en España, todas las preguntas iban a eso. En España hay un ejemplo de lo que se puede hacer, un progreso significativo como está teniendo lugar, pero siguen también significativos desafíos por delante. De manera que Draghi dijo que tras la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, destacó los progresos de España en la consolidación presupuestaria, así como las reformas estructurales y del sector bancario, pero consideró que también quedan retos muy importantes y todas las preguntas volvían sobre España. Rehusó comentar si España podrá salir adelante sin pedir ayuda exterior de los programas de rescate europeos, algo que esperan desde hace tiempo los mercados financieros, pero que Rajoy se niega hasta que no esté realmente con el agua por encima de la cabeza a pedirlo. Draghi valoró el plan de reestructuración del sector bancario español y las pruebas de resistencia individualizadas para determinar las necesidades de capital de cada entidad. Y dijo, es realmente destacable si se tiene en cuenta cuántas medidas se han anunciado, legislado y aplicado, y además en tan poco tiempo. Lo dijo en esta rueda de prensa que estuvo centrada realmente en la situación de España y la posible solicitud de rescate. Destacó además que España ha cubierto casi el 90% de sus necesidades financieras este año y muchas compañías han aprovechado el efecto positivo del anuncio del plan de compra de deuda del Banco Central Europeo para hacer emisiones. Además, el presidente del Banco Central Europeo dijo que España se ha reducido este mes la dependencia de los bancos de la financiación del Banco Central. No obstante, Draghi mandó la pelota por elevación al campo español y habló de los gobiernos y dijo que el Ejecutivo español y los demás gobiernos de la zona euro son quienes deben decidir si estas reformas son suficientes para que el Banco Central Europeo compre deuda soberana de España. El presidente de la entidad monetaria europea anunció que el nuevo programa de compra ilimitada de deuda soberana está preparado para actuar
en cuanto se cumplan las condiciones, pero hizo hincapié que el Banco Central Europeo no puede sustituir la actuación de los gobiernos. Draghi explicó que el máximo órgano ejecutivo, el Banco Central Europeo, tomó esta decisión por unanimidad y que no discutió un recorte del precio del dinero, al mantener los tipos de interés rectores para la zona euro en el mínimo histórico del 0,75%. En algunos países de la zona euro, apostilló Draghi, sin aludir, dicen, a países concretos, en algunos países de la zona euro, la segmentación de los mercados financieros y las restricciones de capital para los bancos también restringen la oferta de crédito. Bueno, insistió que son muy importantes las condiciones a las que está sujeto el nuevo programa de compra de deuda soberana de países con dificultades de financiación. Nótese que el tema es muy árido, muy técnico y no improvisa nada, lo lee y dijo que sin estas medidas no habrá efecto y además se crea un riesgo moral de que los gobiernos no apliquen las reformas acordadas. Y esto es Buenos Aires y una muy desacostumbrada protesta. La Prefectura Marítima y la Gendarmería frente a los respectivos edificios sede. Hasta que las velas nos ardan, vamos a quedar y le vamos a exigir. La protesta de miembros de la Prefectura Naval y la Gendarmería no amenaza el orden constitucional, pero desató graves problemas al gobierno y tendrá costo político para la presidenta Cristina. La protesta de la Prefectura Naval y la Gendarmería comenzó el martes 2 de octubre. Nosotros los gendarmes estamos cansados, nosotros somos gendarmes de profesión, de alma, y que acá somos seres humanos, nosotros salimos a arriesgar nuestras vidas. Creo que eso no tiene precio. Un seguro de vida nuestro, en caso de ser asesinado, es con suerte de 30.000 pesos. El último sueldo lo recibieron con un 40% menos promedio de los anteriores, porque hay algunos eventos que no están legalmente constituidos, pero se les pagaban. Y en este momento al gobierno se le ocurrió cortarle un 40%. Como muchos funcionarios argentinos desde hace décadas venían cobrando, además del salario oficial, adicionalmente los llamados no remunerativos, porque no daban lugar a aportes de seguridad social y previsionales. Pero unos meses atrás la Suprema Corte dictaminó que el Estado no debía seguir pagando a estas fuerzas militares complementos de sueldo que son en definitiva en negro, es decir, no están dentro del marco legal. Y así fue que tanto los gendarmes como los integrantes de la Prefectura Naval Argentina, grupos muy disciplinados y que generalmente se arriesgan bastante en sus funciones, decidieron hasta aquí llegamos e hicieron una ruidosa protesta que sin duda tendrá un costo político y de credibilidad. Y aquí salió algún funcionario a hacer control de daño y dijo, fue un malentendido, ni los gendarmes ni los prefectos se lo creyeron. Esto va a tener que ser atendido. Veamos cómo están los mercados. Al cierre de hoy, nuestro cierre, si usted nos ve en diferido puede haber diferencias, el precio del petróleo venezolano se estabilizaba en $100.58. Y el de la OPEP bajaba levemente a $107.08. El Brent del Mar del Norte, $109.03. El West Texas, 88,75. Y el precio del oro, 1.788,90 la onza. El del cobre, 8.306 la tonelada al alza. El precio del café, 174,82 el quintal, levemente baja. Y el euro mejoraba 1,30 frente al dólar estadounidense. Hora de un corte exacta. Volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y muy fluida la situación en torno a Siria y el intento, para nosotros maquiavélico intento de involucrar a Turquía. Hay muchas fuerzas ahí soterradas, ¿no? Hay antecedentes de esto, ¿no?
No olvidemos que Siria estuvo todo el tiempo con el dedo en el gatillo, incluso allá por el 22 de junio fue derribado un Phantom, un avión que puede ser capaz de misiones de inteligencia muy importantes de la Fuerza Aérea Turca, ¿no? El piloto y copiloto se llegó a envenenar el ambiente diciendo que lo habían derribado, pero que habían después asesinado a los pilotos. Siria dijo, bueno, bien podría haber sido un avión de Israel que a baja altura entrara en nuestra área y tuvimos que disparar, estaba violando nuestra soberanía, no sabíamos que era turco. Bueno, eso se enrareció hasta un extremo tal que da la sensación de que el plan maquiavélico, como lo hemos dicho tantas veces, era meter también a Turquía como ángulo sensible de la OTAN y un país absolutamente cuartel como lo era Irán cuando el Shah. Y vean, esto se reflejó incluso en la prensa israelí, ¿no? Y Rusia quisieron meterla ahí, como diciendo Rusia le dio el asesoramiento desde la base que tienen al noreste de Siria y le dio la inteligencia para poder derribar este avión, un viejo Phantom de la época de Vietnam, pero con toda la electrónica moderna. Entonces la prensa israelí, como Aurora, que siempre seguimos, decía, Siria, Rusia tacha de disparate que se le implica en el derribo del avión turco. Bueno, ahora, todo lo que se armó, esa provocación, tal como lo dijimos, de disparar a quien le interesaba en Siria, disparar a Turquía para arriesgársela a una guerra. Y ahora el Parlamento le da a Turquía el derecho por un año de ir al exterior, no especifican si es con Siria, y la gente que dice, epa, no queremos otra guerra, ¿qué está pasando con nuestro gobierno? Los propios turcos salen a protestar contra el Parlamento turco, que le ha dado ese cheque en blanco a un país que es un verdadero ángulo cuartel de la OTAN para hacer la guerra, pero no especifican si es con Siria, de manera que igual podría servir para meterse en otro escenario. La gente que no quiere una estúpida guerra por nada salió a protestar. La protesta era contra una eventual guerra con Siria, no a un gobierno de guerra y no a la guerra de este gobierno. La policía tuvo que utilizar gas y intentaron romper las líneas de seguridad. En el Parlamento turco hubo una votación, 300 por el sí y 129 en contra, pero el sí significó que tienen cheque en blanco por un año y no especificaron si irán con Siria para irse contra cualquier país. Türkiye'nin egemenlik haklarına dönük olarak daha aşırı ya da mütecaviz bir durumun. El segundo de a bordo del partido de gobierno, Ömer Çelik, dice, el mandato ha sido discutido hoy, es una autorización que garantiza al gobierno proteger los derechos de soberanía del territorio turco y hacerle frente a cualquier futura agresión que ponga una amenaza contra nuestro territorio. El tema es que después se trató esto a puertas cerradas, ¿no? Y sale una resolución donde ya no es contra Siria, sino que es contra cualquier país. No especifican contra qué país. El Parlamento autoriza la intervención militar en Siria. La decisión, conforme al artículo de la Constitución que regula las declaraciones de guerra, fue aprobada, como dijimos, por 320 votos a favor, los del Partido Gubernamental Justicia y Desarrollo, AKP, y el opositor MHP, y 129 en contra de los socialdemócratas, CHP, y el procurdo BDP. El Parlamento condenó así el abyecto ataque y atribuye su responsabilidad ¿a quién? Las Fuerzas Armadas de Siria, y autoriza el envío de tropas, oigan bien, a países extranjeros. Por un año, países extranjeros pueden ir a la guerra con quien sea, no necesariamente con Siria. Y este es un punto criticado durante el debate parlamentario, ya que no se especifica que se refiere a Siria. Le están dando un cheque en blanco a Turquía. Esto puede ser una baza en los intereses geopolíticos de la OTAN. El visto bueno de esta moción presentada por el gobierno no supone una declaración de guerra, ya que queda a la discreción del Ejecutivo decidir cuándo y cómo realizar este tipo de intervención. Es verdaderamente un cheque en blanco. El viceprimer ministro Bashir Atali dijo que Turquía tomará todas las decisiones en consonancia con la comunidad internacional. Esto puede leerse como OTAN, ¿no? O una decisión de la ONU. Y el permiso para desplazar tropas llega después de que Turquía bombardeara con artillería varios objetivos sirios en el punto desde donde, según el ejército turco, fue disparado el obús sirio que causó 5 muertos
en Achacalé, un municipio fronterizo. Como veíamos, el viceprimer ministro turco daba luz verde para el uso de la fuerza, advirtiendo que en realidad no era una declaración de guerra, pero la ley otorga al gobierno la potestad de utilizar la fuerza fuera del territorio nacional y es un permiso por un año, sin nombrar ningún país. Así que lo mismo sirve para ir contra Siria que para ir contra Irán, por poner un ejemplo. Turquía ya atacó en represalia por los disparos del miércoles y movilizó todas sus fuerzas hacia la frontera con Siria. El viceprimer ministro turco, Beşir Atalay, aclaró que el voto del Parlamento no es una declaración de guerra y lo volvió a decir. Turquía actuará en coordinación con las instituciones internacionales. ¿Cuáles? ¿La OTAN tal vez? ¿Y alguna aventura como la que tuvieron en Libia? La situación se puso tensa en la frontera y hay demostraciones de marcar territorio y hacer presencia con interés disuasivo. A vista de cualquier eventualidad, se mantiene una tensa espera después del desplazamiento de transportes blindados de tropa, algunos blindados muy ligeros, pero en general, en Ankara, mientras tanto, Tayyip Erdogan recibía al vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Rahimi. Turquía ataca a Siria en represalia, una serie de andanadas de artillería, pero se niega a ser arrastrada a la guerra. Hasta ahora la respuesta militar turca ha sido limitada, lo cual refleja la renuencia de Ankara a caer en una guerra contra su conflictivo vecino. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Ahmet Davutoglu, llamó por separado al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, al de la organización de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, y al enviado especial de la ONU y la Liga Árabe para Siria, Lakhdar Brahimi, para informarle sobre el incidente. Tayyip Erdogan decía, con gran presencia de medios de comunicación, Turquía es capaz de proteger a sus ciudadanos y sus fronteras. Nadie debería atreverse a poner a prueba nuestra determinación en este tema. Por ejemplo, hoy con todos estos incidentes, un proyectil de mortero cayó en Altınoluk. Altınoluk es un distrito de la provincia de Hatay. Por un lado, Siria dice que fue un accidente. Por otro lado, el mismo incidente se repite otra vez hoy. ¿Qué clase de accidente es este? Si ocurre una vez, si ocurre dos, pero si ocurre una tercera vez, cuarta, quinta, sexta, entonces, ¿qué necesitamos? ¿7, 8 veces? Hacemos un llamado a nuestros amigos que son sensibles a estos temas. Bueno, aquí se ve que hay una provocación, obviamente reiterada. Recuerda que dijimos, alguien está interesado en crear una provocación. Y aquí, lo que acaba de decir el jefe de gobierno turco, es que es una provocación que se reitera, y Siria dice, nosotros no hemos disparado. Mucha banda de sinvergüenzas por ahí haciendo el juego a las potencias, ¿no? El Parlamento ha autorizado a que despleguemos en el exterior tropas turcas, pero esto es solamente un disuasivo. Pero lo más importante es un instrumento para prevenir que haya una situación más difícil de controlar. Dejó muchas interrogantes en el aire, se reunió con el vicepresidente iraní y dejó aquí, con ese apretón de manos, despejada por lo menos una incógnita, ¿no? Aparentemente. Hasta ahora la respuesta militar turca ha sido limitada. Y en Estambul, miles de turcos hicieron demostraciones contra el memorándum del Parlamento, permitiendo el envío de tropas para hacer la guerra. La juventud no está dispuesta a caer en este juego y sabe que está metida la mano de la OTAN y tal vez de las grandes potencias, y sí, tal vez, las grandes potencias que se metieron en la aventura de Libia. Ahí aparecían con viejos símbolos de los padres de la patria, los guerreristas. Las protestas eran muerte a los Estados Unidos. El primer ministro, esta nación no va a ir detrás de usted si toma ese camino. Y no nos quedaremos silentes, gritaremos. Todos los pueblos son hermanos y hermanas. Manos fuera de Siria. Y esto en Estambul. Nisvat Edrin Onal dice, estamos haciendo esto, haciendo frente a una
feísima, horrible provocación de guerra. Turcos y sirios no son enemigos, pero el partido de gobierno está tratando de llevarnos a una guerra con Siria para cumplir con el interés de los Estados Unidos. ABD emperyalizminin çıkarları uğruna komşumuz Suriye ile savaşa sürüklemeye çalışıyor. Por lo visto, la juventud, que es la que muere primero en estas guerras, está de acuerdo con nuestros análisis de los últimos 2 días, felizmente. El partido de gobierno, el AK, está tratando de envolvernos en una guerra sucia y estamos apoyando al Ejército Libre de Siria desde el primer día. Pero debo decirles que ayudamos también a los refugiados de Siria y ellos tenemos un apoyo, mientras que los grupos oscurantistas ignoran lo que quiere el pueblo de Siria y lo que quiere su gobierno. A todo esto, Rusia bloquea una condena a Siria por parte de las Naciones Unidas y propone una variante menos contundente. Impidió la adopción por parte del Consejo de Seguridad de la ONU una declaración de condena por el ataque sirio al pueblo turco. Esto es evidente en forma coherente con lo que estábamos manifestando en nuestros análisis de ayer y antes de ayer. Alguien, si no era Rusia, que fuera China, tenía que hacer uso del veto. Y luego vendrían las explicaciones, pero no es posible que esta maniobra lleve adelante las cosas con la misma desfachatez con que lo hicieron con Libia. Martin Nezirki, vocero del secretario general, dijo: el secretario general está alarmado por la escalada de tensiones entre Siria y Turquía en sus respectivas fronteras. El secretario general ha hecho en forma repetida muy claro su preocupación acerca de no hay que permitir que se expanda la crisis siria a los países vecinos, como ocurrió ayer con Turquía, y la situación dentro de Siria se deteriora cada vez más, incluyendo ataques terroristas y bombardeos en Alepo, matando decenas de civiles, incluyendo el riesgo de un conflicto regional y la amenaza internacional contra la seguridad que crece. Has been in communication with officials from Turkey and Syria in order to encourage and La Junta Especial de Representantes de Siria en las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Árabes, Lakhdar Brahimi, ha recibido la comunicación de los oficiales de Turquía y Siria para tratar de manejar y bajar las tensiones. El secretario general llama a los concernidos en esto a abandonar el uso de la violencia, usar el máximo de control y no moverse sino hacia soluciones políticas. Vino al contraataque la embajadora estadounidense en las Naciones Unidas, Susan Rice, dijo: los Estados Unidos han argumentado que es lamentable lo que está pasando en el Consejo de Seguridad, se merece una apropiada y significativa acción, pero como ustedes saben, hay ocasiones que 2 miembros permanentes del Consejo de Seguridad pueden prevenir esta acción, incluso una acción modesta. Los Estados Unidos tienen un punto de vista que es desafortunadamente, muy desafortunado, extremadamente desafortunado, las consecuencias que pueden venir por actos como este en el Consejo de Seguridad. Y luego apareció Bashar al-Afari, el embajador sirio en las Naciones Unidas. El gobierno sirio, por supuesto, simpatiza con los mártires, mujeres y hombres de Turquía, y también con los niños. Y también le pedimos al gobierno turco que también entienda que tiene que haber simpatías con los cientos de civiles inocentes que han caído debido a los ataques terroristas en mi país. Algunos cruzaron y vinieron a crear problemas desde la frontera turca con Siria. Le devolvió la pelota elegantemente y desde luego, ya lo habían dicho antes, los que vienen aquí a crear problemas tienen el apoyo o están pasando a través de la frontera turca. Y luego dijo: el gobierno turco y sus políticas hacia Siria son equivocadas. Han estado equivocados desde el comienzo de esta crisis y el gobierno sirio no está buscando ninguna escalada con ninguno de sus vecinos. Mientras tanto, respecto a esto, contraatacaba el Departamento de Estado, mientras en las Naciones Unidas hay alarma por la creciente tensión entre Turquía y Siria. Victoria Nuland decía: ante todo, déjenme reiterar que la secretaria de Estado Hillary Clinton ha dicho anoche, cuando habló con el canciller turco, Davutoglu, que habló por teléfono, que los Estados Unidos envían sus más profundas condolencias a las víctimas turcas del ataque de la artillería siria de ayer.
También ha aprovechado la oportunidad para condenar el ataque sirio y darle apoyo a Turquía. Y también ha dicho